de este hermoso ministerio y esta hermosa iglesia que Dios levantó aquí en Garland, y que ha sido un ministerio de profundas bendiciones para toda la ciudad de Garland. Una bendición. Vamos con una palabra en este momento, con un tema muy especial. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le llevó a Satán y le enseñó en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo: te daré todo este poder y esta gloria que se me ha sido entregado, y lo puedo dar a quien yo escoja. Por lo cual, si postrado me adoras, todo será tuyo. Y Yeshua le respondió: la Taná dice: adorarás a Yahweh tu Elohim, y solo a él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén y le puso en el punto más alto del templo y le dijo: si eres el hijo de Elohim, tírate de aquí, porque la Taná dice: él dará órdenes a sus malachim, es decir, a sus ángeles, para que sean responsables por ti y te protejan. Te sostendrán con sus manos para que no te dañes los pies con las piedras. Y Yeshua le respondió: también dice: no pondrás a Yahweh tu Elohim a prueba. Cuando Satán había terminado toda clase de tentación, le dejó solo hasta un momento oportuno. Y Yeshua regresó en el poder de Ruach Galil, en el poder del Espíritu, a Galilea. Y las noticias sobre él se difundieron por toda la región. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta palabra, Señor, que vamos a compartir con tu pueblo, con tus hijos y con toda nuestra gente a través de las redes sociales en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. La próxima semana, en toditita las comunidades judías, tanto en Israel como fuera de Israel, se celebrará el Rosh Hashanah, o sea, el Año Nuevo Judío. Esta es una de las fiestas importantísimas en el pueblo judío. Y como vamos a narrar en esta mañana, Jesús el Nazareno estuvo presente. Y fue allí, en ese primer momento, en que Él oficialmente se declara quién es Él. Pero para ello vamos a comenzar, después de todo esto, y en la parte que ya entremos, va a venir uno de los muchachos para sonar el shofar, que es en esta fiesta de Rosh Hashanah donde el sonido tiene significado. Pero comencemos primeramente con la historia de ese personaje extraordinario. Extraordinario por varias cosas interesantes. Su nacimiento no fue con el privilegio que muchísimos de ustedes tuvieron, de haber nacido en un hospital con asistencia médica, con enfermeras, en una cama suave, con aire acondicionado. Él nació en un lugar eminentemente humilde. Ni siquiera había una cama para él. Nació en un establo, donde cuidaban a las ovejas en las noches de frío. Así que su nacimiento fue con los pobres.
Pero su presentación como niño fue con los ricos, con los reyes. Vinieron reyes a saludarlo y le trajeron homenajes de un rey: incienso, mirra y oro. Fue adorado por una multitud de humildes pastores, que es la costumbre judía, pero era la costumbre en aquel entonces. Y es bueno explicarlo porque existen en las redes sociales unos grupos diciendo montones de incoherencia. Hay una época en todo el año en Israel. Es la única época en que todos los pastores en la noche, los pastores de ovejas, se juntan, porque es la época del frío. Entonces juntan todos sus rebaños y en las noches, para cuidar por los lobos y todo, ellos tienen fogata y están allí los pastores mientras todos sus rebaños los tienen juntos. Eso solo sucede en la época del invierno. Cuando yo viví en 1992 en Israel, tuve la experiencia cuando todavía esa parte no había sido poblada. Esa parte que se puede ver desde Jerusalén al otro lado de Belén. Se le conoce hasta hoy en día como el Valle de los Pastores. Ahí en la época de diciembre, específicamente, el mes de diciembre, la parte final de diciembre y el mes de enero es la parte fría en Israel. Y en aquella época eran noches muy frías. Eso está documentado por la historia. Porque como tenemos mucha gente que en las redes sociales que no les importa violentar la historia, es un problema gravísimo, porque esos inventos ellos no los pueden dar en la universidad. En la universidad uno tiene que usar la historia para nuestra gente intelectual. Y allí estaba aquel grupo de pastores en esa época de invierno. Estaban, qué sé yo, 8, 9 de la noche, calentándose, cuando de momento aquel lugar resplandeció. Ha de haber sido extraordinario. Resplandece todo aquel lugar. Los pastores se quedan anonadados, impactados. ¿Qué está pasando? Se ilumina y de momento aparece un personaje. Lo tocamos en profundidad en este tema científico que estamos tocando, que se llama Masterclass. A esos personajes a quien Enoch le llama los vigilantes. Enoch menciona a 4 de esos vigilantes que tocamos en profundidad con detalle. Uno de esos 4 vigilantes dice que es de 3 a 5 metros de altura. Su nombre, Gabriel. Debe haber sido impresionante para los pastores ver aquel impresionante personaje en forma majestuosa, porque eso es lo que dice Daniel, que el rostro de él es como el sol al mediodía. Su cuerpo es relumbrante. Los pastores quedan sin habla. Y de momento le dice a aquel personaje: buenas noticias para ustedes, porque os ha nacido allá al frente, le señala, allí en Belén, ha nacido esta noche el Mesías de Israel. Por tanto le dijo: vayan y adórenlo. Lo encontrarán envuelto en pañales en un pesebre. La distancia es solamente 1 kilómetro desde donde sucedió eso. Inmediatamente termina de decir esas palabras Gabriel, aparece una multitud de seres angelicales que siempre acompañan a Gabriel y dicen un cántico:
gloria y paz a todos los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido hoy en Belén de Judea. Sin pérdida de tiempo, los pastores, una vez que desaparecen aquella multitud de seres angelicales, mire qué lindo. Su nacimiento muy humilde, visitado por los ángeles y visitado por los reyes, adorado por gente humilde, pastores humildes que cuidaban las ovejas. Aquellos pastores salen corriendo, como el ángel les había indicado. Llegaron hasta el establo y allí se postraron en primicia para adorar a aquel niño. ¿Cómo habrá sido el impacto de sus padres? La Biblia dice que Miriam, que es el nombre hebreo, traducido María, y que por cierto no tiene nada que ver con el nombre de Guadalupe, porque ese es un nombre que para los judíos jamás le pondrían a sus hijos ese nombre, por el significado feo que tiene. El nombre es Miriam o María, la traducción en español. Dice que ella guardaba en su corazón aquellos secretos profundos. Ella sabía quién era ese niño. Y José, que estaba en ese momento, también conocía la historia. Ha de haber sido algo extraordinario y profundo. Aquel niño va a crecer sus primeros 5 años como un niño inmigrante. Le tocó vivir como inmigrante los primeros 5 años en un país donde no querían a los judíos, donde había xenofobia contra los inmigrantes judíos. En Egipto. Es por eso que ningún cristiano hoy en día puede ser antiinmigrante, aún con el espíritu que se escucha de odio contra los inmigrantes. Si usted es cristiano, no puede ser antiinmigrante, porque Jesús fue inmigrante también en un país donde no querían a los judíos. Después de 5 años, cuando Herodes el Grande muere, regresa a Nazaret para que se cumpliera la profecía que sería llamado el Nazareno. Allí en Nazareno creció toda su vida como un judío común y corriente, bajo la tutela de su padre José, quien dice la historia que era un carpintero. Así que él aprendió el oficio de su padre, carpintero. Cuando cumple sus 30 años, en aquel momento se está dando un fenómeno en la región de Judea, esa parte de Jericó que llega hasta el río Jordán y hoy en día al frente de Jordania, la capital, Amán, capital de Jordania. Se estaba dando un fenómeno. Un misterioso predicador había aparecido allí al frente de Qumran. Era un predicador que estaba vestido en forma completamente extraña para los judíos modernos de aquel entonces, pero que a los viejos les recordaba aquel famoso hombre llamado Elías. El predicador estaba vestido al estilo de Elías, con piel de camello, con su cabellera al estilo nazareno. Aquel hombre tenía un mensaje durísimo y fuerte. No confundamos un mensaje vulgar
como el que muchos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos están exaltando a dos tipos vulgares que se especializan en utilizar palabras vulgares. No, en el púlpito no podemos utilizar palabras vulgares ni podemos ser maldicientes. Porque la especialidad de este hombre de Honduras y de Guatemala es usar la palabra malditos desde el púlpito. No dice la Biblia que este predicador utilizaba palabras, no, porque él era judío. Su mensaje era un mensaje confrontativo. Generación de víbora, quien les enseñó a huir de la ira de Yahweh. Y aquí el juicio de Dios está en sus manos. Y todo árbol que no da fruto será cortado y enviado al fuego. Por lo tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Esa palabra, da frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando venimos a la iglesia, no venimos a la iglesia para que nos den una sobadita y para que nos hagan sentir como esa crisis que estamos viendo en la iglesia hoy en día. Esas iglesias light que los hacen sentir, vienen a la iglesia para hacerlos sentir bien. Eres el campeón, eres el guerrero, eres la guerrera, eres el héroe. Y has venido esta mañana porque Dios te necesita. No, a la iglesia no venimos porque Dios nos necesita. A la iglesia no venimos porque somos el guerrero o el gigante. A la iglesia venimos porque necesitamos de Dios, necesitamos un mensaje que nos confronte, que nos toque, que nos llene y que nos haga dar frutos dignos de arrepentimiento al salir de la iglesia. La historia dice que cuando la gente escuchaba este mensaje comenzaba a redarguirse y algunos hasta pegaban gritos: ¡Yohanan! ¡Yohanan! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Juan le decía: arrepentíos, conviértanse y bautícense. Su fama ya se había regado por todo lado. Así que venían judíos de las diferentes partes de ahí de la nación, especialmente de Jerusalén. Y también venían los religiosos, los encopetados, los que no se dejaban tocar. Esa enfermedad estaba en aquel entonces y está hoy en día también. Porque tenemos tipos como este de origen hondureño que viene de un lugar humildísimo de Honduras. Y ahora el tipo tiene un montón de guardaespaldas allí en Florida, que no se deja tocar. Y ya vio lo que pasó en la noticia allá en Bolivia, que un pobre pastorcito, también culpable, porque si hubiera sido Ismael le pegaba una buena regañada. Porque ¿qué andan haciendo de idólatra? El pastor este quería tocar al hombre este de Honduras, de allí, y se tiró encima y lo agarró uno de los guardaespaldas y ¡plá!, le quebró todos los dientes. Así eran estos religiosos intocables, no se dejaban tocar. Y llegaron ellos para ver a este extraño predicador, si a lo mejor era el hombre de la profecía. Así que esa mañana han de haber estado todos allí. Y allí está Juan predicando aquel mensaje, cuando de momento entre ellos aparece, se va acercando un hombre. En el momento que los religiosos le están diciendo: ¡Yohanan! ¿Eres tú el Mesías de Israel? Si eres tú, dínoslo ya. Y dice Juan: no, yo no soy el Mesías de Israel, pero entre nosotros está, allí estaba el hombre, entre nosotros está uno
del cual yo no soy digno ni siquiera de inclinarme y desatar la correa de sus calzados. Yo les bautizo en arrepentimiento, en agua y arrepentimiento, pero Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y de momento se va acercando aquel nazareno. Era un judío como todos los otros judíos del Medio Oriente. De momento se acerca, y cuando se va acercando a Johanán, a Juan, el corazón de Juan empieza a temblar. Empieza una sensación de vida. Porque eso es lo que pasa cuando tú te encuentras con Jesús. Tu corazón tiembla. Sientes una sensación que nunca sentiste antes, hasta aquel día que te convertiste. Eso es lo que le pasó a Johanán. Cuando se va acercando, él se da cuenta que no era un judío común y corriente, como todos los que le tocaba bautizar día por día. Cuando se va acercando, el corazón de Juan tiembla y le dice a aquel Galileo: Johanán, Johanán, bautízame. Y yo imagino todos los encopetados religiosos viéndolo, y le dice Juan: Achén. Y a mí me imagino los encopetados, le está diciendo Señor. Eso es una palabra que solo se le puede decir a Dios. Y dice Juan: Achén, Señor, Achén Elohim, Señor y Dios. ¿Y por qué es bueno decir esto? Porque ahorita hay evangélicos que están dudando de la deidad de Jesús, que le están creyendo más a los testigos de Jehová que a la propia Escritura. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes que yo te bautice. Y le dice Johanán: bautízame, porque es necesario que cumplamos la Escritura. Y toma Juan allí en la parte de en medio del río y lo zambulle. Y cuando lo zambulle, toda la gente escuchó como un tipo rayo. Todo el mundo se quedó a la expectativa. ¿Qué pasó? Y en ese momento Juan escucha una voz superpoderosa: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. De momento Juan ve a Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, bajar en forma de paloma. Y en ese momento Juan hace como en esta imagen. Dice Juan: Él es. A Él síganlo. Es Juan el primero que declara oficialmente que Él es. Sale Yeshua Nazareno en ese momento, y allí de Jericó al puro frente está el monte de la tentación. Allí se fue para hacer el ayuno de 40 días. Se le conoce como el ayuno del desierto. Siempre dicho, y Ismael lo sabe también como ministro, que todo verdadero ministro, ¿verdad, Ismael?, pasa por su desierto. Porque hoy en día se levantan alguien tan facilísimo, ya se pone título y hasta de apóstol y todo, y no ha pasado nunca por un desierto. Y todos los verdaderos hombres de Dios
pasaron por un desierto. Pregúntele a este hombre dónde pasó, dónde vino y cómo fue la condición. Porque todos pasamos un desierto. Al finalizar el día número 40 de ese ayuno, se le apareció Satán para tentarlo. Es lo que hemos leído. En algún momento Satán le muestra todititas sus riquezas. Y le dice: ¿ves todos esos reinos y esas riquezas? Todo eso se me ha sido entregado a mí. Y yo las comparto con quien yo quiera. Y le dice, y viene el Señor, y le dice: solo si te postras a mí, yo te daré todos esos reinos. Hay un dicho en Costa Rica que dice carebarro, quiere decir una persona sin vergüenza. El diablo es carebarro, porque todos esos reinos nunca han sido de él, sino que son del Altísimo Dios Todopoderoso. Le está ofreciendo al Señor lo que no es de él. Si postrado me adora, yo te doy estos reinos. Se le olvidaba a Satán. Bueno, él ya lo sabía, que a quien estaba tentando él es el mismo creador de todos esos reinos. O sea, es el dueño de todos los poderes, riquezas de este mundo. Cuando él venga, él será rey sobre todo. Después que el Señor lo reprende allí: a Dios solo adorarás, termina la última prueba en el monte de la tentación, en el monte Moriah. Después que termina la tentación, Jesús regresa a Nazaret. Llega a su pueblo Nazaret. Y es allí donde va a comenzar esta historia. Era, por lo que sabemos por esta lectura, es la fiesta de Año Nuevo en Israel hasta hoy en día. Se le dice Año Nuevo, Rosh Hashanah, cabeza del año en hebreo. Durante todas las épocas, como hasta hoy en día, los judíos ese día asisten a la sinagoga con toditita su familia, los fieles y los infieles. Todos van vestidos, estrenando ropa, porque es el año nuevo. Ese día la sinagoga está full. Nazaret era un pueblo chico, completamente chico. Así que todo el pueblito cabía en la misma sinagoga. Y allí él va a asistir a esta parte. Aquí, eso es parte de la original. Donde estamos aquí, de la parte original. Este gran amigo, también fue amigo de mi amigo Ismael, ya está con el Señor. Esa es la sinagoga, esta parte, la base original, de acuerdo a los científicos, arqueólogos, donde fue esa sinagoga, en la parte adentro de Nazaret. Allí ese día estaba toditito el pueblito. Dicen que más o menos eran unas 500 personas, todo el pueblo. Era una aldea. Allí estaba llena la sinagoga. Y la historia dice, bueno, hasta hoy en día, que los que tienen privilegio en la sinagoga, hasta hoy en día, no es cualquier judío. Solamente hay 10 judíos escogidos que tienen privilegios de subir, que son los cantores, y que tienen el privilegio de llevar la palabra. Esos 10 tienen que cumplir requisitos. Tienen que ser judíos que asisten por lo mínimo en la época de Jesús 3 veces por semana de por vida a la sinagoga. 2, tienen que estar seguros que ellos cumplen con todas las costumbres, incluyendo el diezmo, por eso lo mencionan ahí. Y 3,
ayunar por lo menos una vez de por vida por semana. Esos son los 10 que tienen privilegio allí. Lo que da a indicar que Yeshua Nazareno era uno de los 10 judíos en esa sinagoga que tenían privilegio. Esa mañana de Rosh Hashanah llega Yeshua Nazareno a la sinagoga. Ya ellos debían de haber sabido algo ya. Tal como lo leímos ahí, dice que las noticias se estaban difundiendo por todo lado del misterio de este personaje a quien ya le llamaban rabino. Así es que cuando él aparece en ese momento en la sinagoga, todititito los judíos que lo conocían lo estaban viendo. Y dice que tomó el rollo del profeta Isaías y comenzó a dar la enseñanza. Y enseñaba en sus sinagogas y todos lo respetaban. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito. Solo en Rosh Hashanah se lee esa lectura. Por eso sabemos que era Rosh Hashanah. Y dijo: el Ruach de Yahweh, el espíritu de Yahweh, está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año en favor de Yahweh. Y después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamash, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a hablarles. Hoy, como han oído, este pasaje de la Tanat se ha cumplido. Y todos hablaban bien de él y estaban maravillados de estas palabras que salían de su boca, que despertaban el interés. Y aún preguntaban: ¿no es este el hijo de José, Joseph? ¿Cómo es que está hablando así? ¿Cómo es que ha hecho esa declaración? ¿Por qué? Porque al decir hoy se ha cumplido, está oficialmente declarando. Porque solo el Mesías puede decir eso, porque es una profecía del Mesías. Hoy se ha cumplido. Es por eso la reacción de todos. Pero si están entre nosotros, se ha creado entre nosotros, es carpintero. Y mire lo que está diciendo. Está diciendo prácticamente que él es el Mesías. Es la primera vez que él se declara oficialmente que él es el Mesías. ¿Y qué lugar más especial para hacer esa proclama? Porque es en la fiesta de Rosh Hashanah, hasta hoy en día, en la época de Jesús, en que el cuerno del shofar se toca. Se toca 7 días antes, todos los 7 días antes del muro de los lamentos. Es decir, en esta semana, en el muro de los lamentos, a las 6 de la mañana, van cantidad de rabinos y se paran y suenan el shofar por 7 días hasta el día 7º en Rosh Hashanah, donde durante todo el día se va a tocar el cuerno del shofar. El cuerno del shofar, como lo ve aquí en la imagen, significa el anuncio de la venida del Mesías, como diciendo: este año va a ser el año que el Mesías va a venir. La próxima
próxima semana, el 2 de octubre, será el día del Año Nuevo Judío. Y qué momento profético el que estamos viviendo. Qué año profético el que estamos viviendo. El próximo 2 de octubre termina el año 5784 y comienza el nuevo año 5785. Hay una expectativa en Israel como nunca. Han estado bajo guerra como nunca durante casi un año consecutivo. Han muerto ya muchísimos de nuestros soldados israelíes. Esta guerra ya mató más soldados israelíes que la de Yom Kippur. Lo que pasa es que la noticia solo habla de las víctimas de los enemigos de Israel, pero nunca habla de los muertos de Israel. Para las noticias del mundo eso no cuenta. Hay muchísimos soldados que han muerto en este año en Israel. Hay miles de niños y mujeres que lloran a sus esposos. O madres judías que lloran a sus jóvenes militares que ya no regresan a casa. Así que este año nuevo que se celebra el próximo año va a ser un año nuevo de sentimiento profundo en el pueblo judío. A la vez el peligro grandísimo de que Irán y todos sus ejércitos que están rodeando a Israel decidan invadir a Israel. O que Israel no tenga más remedio que adelantársele e invadir, que la presión en estos momentos, Líbano, para mandar un mensaje de advertencia. Los expertos dicen que miriadas de judíos se van a reunir en este año nuevo en el Muro de los Lamentos y van a sonar el sonido del shofar para pegar un solo grito. Necesitamos en este nuevo año 85, 25 para nosotros, 2025. Urge que este nuevo año, este próximo año que viene, venga el Mesías. Ese va a ser el grito. Así que este año nuevo trae acontecimientos proféticos profundos. Unas elecciones 100% proféticas, como dijimos anoche. Un deseo y un grito en Israel porque aparezca un Mesías Salvador. Una guerra de Gog y Magog que está en la vuelta de la esquina o que pudo haber iniciado el pasado 7 de octubre del 2023. Es por eso que el sonido del shofar tiene un significado profundo y lo vamos a escuchar. ¿Por qué no? Vamos a escucharlo. Vente para acá, mijo. No sé si puedes ponerlo en la bocina para que se escuche bien o escuche ahí. El mismo micrófono. Ven. Le van a poner sonido al micrófono ahí para que se escuche. Y por respeto, por el significado profundo que esto tiene. Y en las sinagogas, el próximo 2, cuando el rabino va a sonar el shofar, todos se ponen de pie por respeto a que el Mesías está a las puertas por venir.
Rosh Hashanah. Pueden sentarse. A nosotros nos recuerda ese momento precioso. Porque después que Él se declara oficialmente el Mesías, comienza su vida pública cortita. Los historiadores dicen que fueron 3 años y medio. Después de salir de esa sinagoga de Galilea, al siguiente día, muy de mañana, salió camino a la Alta Galilea. En el camino pasaba por otra pequeña aldeíta que es como que el reloj se ha detenido ahí. Porque increíblemente, pero increíblemente, todavía sigue siendo una aldeíta. No se ha poblado. Y sigue todavía teniendo una sola callecita. Se le conoce como Naín. Y pasó por ese pequeñísimo pueblo Naín. Era la mañana, posiblemente 9 de la mañana. Y van en la callecita así, pequeña. Cuando de momento se encuentran con un acto fúnebre. No olvide que en Israel hasta hoy en día, si la persona muere en la noche, lo entierran inmediatamente en la mañana. Si muere en la mañana, lo entierran en la tarde. Es por eso que en Israel, igual que también en el mundo árabe, no se utilizan ataúdes porque no hay necesidad. Lo envuelven en lienzos. Así que si se muere, por lo que se da a entender, aquel féretro, ese personaje que traían a enterrar, había muerto en la noche. Y lo iban a enterrar en esa mañana. Interesante. Muy diferente a nosotros aquí. Así que si no te moriste bien, ni modo. Te van a enterrar. Así es que vienen a aquel féretro. Y el rabino, solo póngase, trasládese usted conmigo a la orilla de la calle y se detiene el rabino. Y el rabino ve entre el grupo de gente que viene para enterrar. Que eso es lo lindo, y hasta aún en nuestro pueblo, nuestra gente que está aquí, de nuestro pueblo donde venimos, cuando alguien se muere, todo el pueblito va, algo típico, todo el pueblito va para despedir. Así que allí venía todo el pueblito. Pero el rabino queda observando a una anciana que viene con el corazón desbaratado. Era una anciana viuda cuyo único hijo había muerto esa noche. Tal vez ustedes no conocen muy bien la costumbre, pero en la época de Jesús, una mujer viuda, anciana, y con un único hijo que se le moría, la vida era dura para esa anciana, porque automáticamente pasaba a vivir una vida de miseria, posiblemente a vivir de limosna en la calle. Así que para aquella viuda era un dolor profundo, no solamente haber perdido a su único hijo, sino que iba a ser de su vida de allí en adelante. Y viene llorando con el corazón desbaratado. Y cuando va pasando cerca a la par del rabino, el rabino levanta su mano. Hasta hoy en día en Israel hay un respeto profundo por los rabinos. Cuando levanta su mano, todo se detiene y el rabino ordena que bajen el féretro. Bajan el féretro, todos se quedan viendo y se acerca el rabino a aquel muchacho que venían a enterrar y lo agarra de la mano y lo resucita y se lo entrega a su madre y le dice: mujer, he aquí tu hijo. Ese es uno de los primeros milagros que él va a hacer en esa vida de 3 años y medio.
resucitó personas muertas, liberó a los endemoniados, hizo hablar a los sordos mudos, dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, caminó sobre las aguas, reprendió las tempestades, sanó leprosos. Era un personaje extraordinariamente humilde. Por favor, evangélicos idólatras, porque esa es la palabra. Cuando van allí a Miami, a Guatemala, y pagan $500 por estar sentado en una silla donde el supuesto apóstol va a pasar, y hasta tiemblan. Ese es el espíritu católico, porque los católicos son los que tiemblan cuando ven al Papa. Estaba el año pasado en Honduras, perdón, en El Salvador. Y este pastor de esta hermosísima iglesia que voy a estar allí, Chalchuapa, lo puse para que saludara a mi buen amigo, el pastor Carlos Hasbún. Juan Carlos Hasbún, que es el pastor del actual presidente. Y están hablando y haciendo todo, y allí ellos entran una plática que me la comparten. Era un predicador joven salvadoreño que comenzó con una iglesia hermosa, a crecer, hermosa. Pero el joven salvadoreño fue contagiado por ese espíritu que hablaba el pastor Pineda, que ahora las pastoras ya se dicen que, por cierto, en el judaísmo es prohibido llamar a una mujer profeta. Ni se le ocurra ir a una sinagoga y llamar a una mujer profeta, porque le van a quebrar las sillas en la cabeza. Porque a una mujer no se le puede decir profeta, tiene que decirle la palabra profetiza, porque la palabra profeta, naví, es solamente para el varón. Y con esa calentura ahora que van al hombre de la superunción y con sus guardaespaldas, el pastor, este joven salvadoreño, se contagió de eso. Y el anhelo de él era llevar a este hombre de origen hondureño de Miami a El Salvador, a Santana. Así que el muchacho, que también era un pequeño empresario, se viene a Miami. Eso me lo contó Juan Carlos. Se viene a Miami para visitar la iglesia de este hombre. Y él quería hablarle cerquita, pero no, los guardaespaldas no lo dejan, y solo lo vio de largo, de 15 metros allá. Apóstol, quiero que vaya a El Salvador. Y él le dijo: habla con mi gente, él te va a decir las condiciones para ir allá. Y después que habla, le dicen $50,000 vas a tener que desembolsar para un salvadoreño. En El Salvador, desembolsar $50,000 más 4 Mercedes-Benz último modelo alquilado. Él, en su idolatría, el joven pastor sacrificó los $50,000 de plata que le costaba alquilar 4 limoncinas, y lo lleva al estadio. Me dice hermano Wilber, pastor de esta hermosísima iglesia allí en Chalchuapa, grandísima. Hermano Bonaine, él tiene lleno el estadio y él está su sueño cumplido por el gran apóstol de Miami. Así que cuando el último culto, llenísimo el estadio, él quiere tener el privilegio ante toda la gente de él orar y ungir al gran apóstol. Y cuando él se levanta para ungir, ante toda la gente se levanta el apóstol y le dice: ni te atrevas a poner la mano sobre yo. Tú eres alguien insignificante, yo soy el apóstol, soy yo quien tengo que hacerlo, no tú. Y aquella humillación, dijo, fue tan grande que el joven pastor no solo quedó súper endeudado, se apartó del Señor.
volvió al alcoholismo y ahora vive en Houston, Texas. Por el espíritu de idolatría. Nosotros los evangélicos ya no tenemos por qué ser idólatras. Nosotros ahora adoramos al único santo, verdadero Dios todopoderoso. Aquel rabino de Galilea era tan sencillo, tan humilde, que una mujer en Jericó, una mujer que no podía, estaba prohibido tocar el manto de un rabino porque era una mujer inmunda, entre comillas, porque padecía flujo de sangre. La ley judía decía que no podía tocar a un rabino, ni podía ir a la sinagoga. Tenía 12 años de no ir a la sinagoga. No le permitían. 12 años que ninguno de los encopetados religiosos la podía tocar. Y cuando se dio cuenta que el gran rabino de Galilea, el hombre que había sanado al hijo de la viuda, el hombre que liberaba a los endemoniados, el hombre que había levantado al paralítico en la sinagoga de Capernaum, estaba pasando por Jericó. Hace que aquella mujer entre el gran, porque todos los pueblos se alborotaban cuando escuchaban que el rabino iba a pasar por allí. Imagino que todo Jericó se lanzó a la calle para ver al misterioso rabino. Y allí va el rabino. Y entre la multitud, la mujer se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo hasta llegar cerquitita del rabino. Le toca el manto, la sisa. Y cuando le toca el manto, siente algo caliente ella, sintió que fue sanada automáticamente de su flujo de sangre, fue sanada. Pero en ese momento el rabino se detiene. Ante todo, ¿quién me tocó? Y todos se quedan callados. Y quiero a ver si me corrigen ustedes. Y se sale el apóstol Pedro corriendo, salta y le dice: perdón, rabino Maldonado, perdón. Perdón, rabino. Es que nuestros guardaespaldas se durmieron. Así le dijo Pedro. Es que cuando usted ve estos tipos, como el de Guatemala, como esto, con guardaespaldas, o sea, que hay una confusión. Y más confundidos los que van a la iglesia de él. Ellos andan perdidos en el espacio. Y salta Pedro y dice: pero Señor, ¿cómo haces esa pregunta? ¿Quién te tocó? ¿No ves que todo el mundo se acerca y todo el mundo te toca? Todos te tocan, qué lindo. Eso es nuestro Señor Jesús. Era una persona sencilla, humilde, extraordinario, donde todos nos podemos acercar a Él y recibir la salvación de Él. ¿Por qué tienes que ir a buscar a un supuesto apóstol, a un supuesto ungido? Busca a Jesús, busca a un ungido en este Rosh Hashanah, en este año nuevo. Busca al que te da vida, al que te da el Espíritu Santo, al verdadero que te da la unción. No necesitas pagar dinero. Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Póngate de pie. Póngase de pie. Dos cosas van a pasar para este año nuevo, para nosotros los evangélicos, o debemos de pasar. Una, no olvidar que en un día de año nuevo, más que la alabanza, se me fue el pastor, quería aquí en el piano, un día de año nuevo, se nos dio a conocer el gran maestro de Galilea. Dos, que este año va a ser un año crítico para el pueblo de Israel. Es crítico. Y que hoy más que nunca los evangélicos
debemos de solidarizarnos con el pueblo de Israel. Y debemos de orar por la paz de Jerusalén. Y debemos de tener muchísimo cuidado de no ser arrastrados de los espíritus de rana que manejan las redes sociales, donde solo publican los errores que comete Israel para que todo el mundo condene a Israel. Tengan cuidado, más que todo el piano, sí, hijo. Tengan cuidado de no ser arrastrados por los espíritus de rana. En este momento en que todititas las naciones están condenando al pueblo de Israel y están arrastrando a nuestros jóvenes con ese espíritu de rana, hoy más que nunca Israel necesita de nuestra solidaridad del pueblo evangélico y de nuestras oraciones. Recuerde lo que dijo un profeta gentil llamado Balán. ¿Por qué he de condenar al pueblo al que Jehová no ha condenado? ¿Y por qué? Mire lo que él dijo. ¿Y por qué he de maldecir yo a quien Dios no ha maldecido? Benditos serán los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan. Bendecir a Israel, orar por Israel, significa traer bendición a tu casa. Un blasfemo, eminentemente blasfemo, y permita a Dios que ojalá se arrepienta antes de morir, porque si no va a la mismísima llama del infierno, llamado Nicolás Maduro, dijo hace unos meses que Jesús no era judío, que Jesús era palestino. Una blasfemia. Jesús es 100% judío, y se lo dijo a una mujer palestina en aquel entonces llamada samaritana. Le dijo: mujer, no olvides que la salvación viene de los judíos y de Jerusalén, como diciendo: yo soy judío. No olvides que Jesús es judío. Poderosas razones por las cuales tienes que bendecir a Israel en este momento difícil y delicado que está pasando la nación judía. Delicadísimo. Y temor de que estos elementos malvados quieran atacar a Israel la próxima semana en su Rosh Hashanah. Lamentablemente los judíos están esperando a un falso Mesías, a quien nosotros conocemos como el anticristo. Pero nosotros los cristianos no esperamos a otro Mesías. Ya tenemos a nuestro Mesías. Y lo esperamos en esta vez, no que venga a nacer, sino que esta vez viene en dos fases. Lo decimos en nuestro masterclass, en dos fases. Primeramente para el arrebatamiento de la iglesia, que es el que estamos esperando en este momento. Los arrebatados. Esta tarde hablamos por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y luego, después de 7 años, bajará como Rey de Reyes y Señor de los Señores, para bendecir a su pueblo de Israel juntamente con su iglesia que reinará con él. Llévate lo más profundo de tu corazón. Por favor, por eso les pedí que se pusieran de pie. Llévense lo más profundo de su corazón el sentimiento de que ha sido un honor y un privilegio para ustedes el conocer a Jesús Nazareno como su Señor y Salvador de su vida. Si alguno de ustedes quiere ir a Miami y pagar $500, eso quiere decir que usted jamás nunca ha sido salvo. No necesitas ir a Guatemala ni necesitas ir a Miami. Solo ven aquí a la iglesia,
Arrodíllate delante de Él y derrama tu corazón en su presencia, y vas a sentir su presencia y vas a sentir seguridad y certeza de tu salvación. Hoy me decía Richard, ese asistente del pastor Pineda, hablaba en un momento, decía, de estos que siempre están dudando si se van o no se van con el Señor. Decía Richard, no tienen por qué dudar. Ustedes tienen que estar absolutamente seguros que se van con el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el momento que Él venga por su iglesia. Quiere decir, no tienen por qué tener miedo oír hablar de la venida de Jesús. Todo lo contrario, seguridad y certeza que si Él viene esta noche, nos vamos con Él. Si Él viene dentro de 3 años, nos vamos con Él. Si Él viene dentro de 10 años, nos vamos con Él. Seguro, certeza. Convicción. Jóvenes, jovencitos, convicción en tu corazón. A ver, cierren sus ojitos, sí, cierren sus ojos. Ahí de pie. Dígale esta mañana: Señor Jesús, ha sido un privilegio para mi vida el que tú hayas venido, dígaselo, el que tú hayas venido a mi casa y a mi corazón. Y dígale esta mañana: Señor, aquí están mis hijos, aquí está mi madre, mi abuela. Te pido que al igual que yo tengo el privilegio de tenerte, que ellos también tengan el privilegio de tenerte en lo profundo de sus corazones. Y que un día, como Rosh Hashanah, estaremos contigo por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, dígaselo, a mantenernos fieles y firmes en nuestras convicciones. Y que nuestra adoración sea única y exclusivamente hacia usted y a ningún elemento de aquí de la tierra, sino solo usted, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia en esta mañana, Señor. Amén. Quiero decirles que aprendan esta palabra en hebreo. Está aquí, muéstramelo. Está aquí. Díganlo todo para que se la sepan en hebreo. Shana Tova quiere decir feliz año nuevo. Para la próxima semana, si encuentra a un judío, dígale Shana Tova y se va a ver cómo se le va a voltear. Feliz año nuevo para el pueblo judío la próxima semana. Hoy a las 6 de la tarde volvemos a tener esa escalada preciosa de nuestro músico. Y finalizamos. ¿Por qué no pasaremos la gran tribulación? Véngase con toda su familia, sus hijos. Allá están nuestros muchachos músicos. Ellos traen su souvenir y la forma en que ellos se ayudan. Ayúdelos con sus souvenirs. Solo nos quedan 4 libros, nada más, lo más actualizado del libro del Apocalipsis